Saludos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa DGII 360, el espacio de la Dirección General de Impuestos Internos, diseñado para acercarnos a ustedes y brindarles orientación en materia tributaria. Gracias por acompañarnos y por hacer de DGII 360 un referente en el ámbito tributario. Un saludo especial a todos nuestros seguidores que nos sintonizan no solo en la República Dominicana, sino también en gran parte de Latinoamérica, a través de nuestro canal de YouTube y nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Es un placer tenerles con nosotros. Hoy en DGII 360 estaremos hablando sobre la reciente aprobada Ley número 25/2024, que modifica el artículo 11 del Código Tributario e introduce cambios significativos en los responsables solidarios ante la obligación tributaria. Para hablarnos sobre cuáles son los principales cambios introducidos por esta modificación en relación con la responsabilidad solidaria y cómo impactan tanto a los contribuyentes como a la administración tributaria, estará con nosotros Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos. Esperamos que disfruten del contenido que hemos preparado para ustedes, así que no se muevan de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Esta semana en DGII 360 nos acompaña Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, para hablarnos sobre la reciente aprobación de la Ley número 25/2024 que modifica el artículo 11 del Código Tributario. Respecto a la responsabilidad solidaria como mecanismo de garantía del crédito tributario, que es el crédito del Estado, es constitucional, o sea, la figura es constitucional. Se pueden establecer sujetos de derechos para resguardar el crédito tributario. O sea, tenemos un contribuyente de hecho y un contribuyente de derecho, que es aquel que no ha materializado el hecho generador, el responsable, pero que por su condición que le da la ley tiene que responder por este. Saludos amigos televidentes. En el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, realizó un recorrido por las nuevas áreas de los departamentos Análisis de la Recaudación, Valoración de Bienes y Notificación y Correspondencia, las cuales fueron remodeladas para mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores y de servicios para los contribuyentes. En el día de hoy estamos haciendo entrega formal de 3 departamentos, entre ellos está Notificación y Correspondencia, el Departamento de Valoración de Bienes y el Departamento de Análisis de las Cobranzas. Remodelamos 562 metros de construcción en el segundo piso con una inversión, como decía el director, de 18 millones y pico. Esto tiene un significado muy especial porque en el Departamento de Correspondencia en 1981 me inicié siendo mensajero. Y de verdad que me llegan a la mente esa nostalgia de aquellos años recorriendo estos pasillos, cargado de unos libros gigantes que existían aquí. La idea es que tanto los colaboradores como los contribuyentes que visitan estas áreas se sientan a gusto y que podamos brindar un buen servicio. Así que enhorabuena y felicidades. Por otro lado, entre julio y agosto de 2024, a través del Departamento de Educación Tributaria, nuestra Dirección General de Impuestos Internos realizó 69 encuentros formativos en los centros operativos del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, impactando a 1.324 estudiantes y 28 docentes de las carreras técnicas de contabilidad. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por esto te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El lunes 16 de septiembre es la fecha límite para los siguientes impuestos. Anticipo mensual impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Anticipo mensual impuesto sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales. Ventas mercado local, zonas francas.
Remisión de información, formatos de envío 606, 607, 608 y 609. Envío de los libros de venta de las soluciones fiscales. Impuesto tarjeta de turista. Mientras que el jueves 19 de septiembre es la fecha límite para el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP. Para el viernes 20 de septiembre es la fecha límite para el pago del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, impuesto selectivo al consumo de productos del alcohol, del tabaco, de telecomunicaciones, de seguros y otros bienes gravados con este impuesto, impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia. Llegó el momento de pagar la segunda cuota del impuesto al patrimonio inmobiliario IPI. ¿Conoces este tributo? El IPI es el impuesto anual que se aplica a la suma total del patrimonio inmobiliario gravado que tienen registrado las personas físicas y fideicomisos. Si tu patrimonio inmobiliario excede los 9.860.649 pesos, debes de pagar el IPI. Para esto, debes de generar tu autorización de pago a través de nuestro portal web www.dgii.gov.do y así evitas pagar penalidades. El monto por pagar este año corresponde al 1% del excedente del patrimonio gravado. Ten en cuenta que para los fideicomisos, el monto a pagar es el 1% del valor de los inmuebles. Agenda tus compromisos tributarios. Tienes hasta el 11 de septiembre de 2024 para pagar la segunda cuota del IPI. Hola, soy Catherine Silva y esto es Cápsulas Informativas DGII. ¿Sabes que para solicitar plazo ampliatorio de 30 días de un recurso de reconsideración ante la DGII, primero debes de tener incoada una solicitud de recurso de reconsideración? A ver, te explico. Según las disposiciones del artículo 57 del Código Tributario, en los casos de que el recurso haya sido incoado previo a la administración, podrá conceder un plazo no mayor de 30 días calendario para la ampliación de dicho recurso. Esto quiere decir que si no has depositado una solicitud de recurso de reconsideración previa a tu petición de plazo ampliatorio, el mismo no podrá ser concedido hasta que exista dicha solicitud inicial depositada dentro del plazo establecido por ley. Pero como siempre, la DGII te da la solución y es depositar una solicitud de recurso de reconsideración con la petición de plazo ampliatorio incluida en la misma instancia. Y ojo, para solicitar el recurso no tienes que adjuntar formulario de reconsideración, con una simple comunicación basta. Recuerda que si tienes dudas para incoar cualquier tipo de proceso recursivo ante nuestra administración tributaria, solo debes consultar los canales digitales y seguir las cápsulas informativas DGII. Hasta la próxima. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Estamos de regreso en su espacio de orientación tributaria DGII 360. Iniciamos esta entrevista abordando los fundamentos y la motivación detrás de la aprobación de la Ley 25-24 que modifica el artículo 11 del Código Tributario y establece cambios significativos en los responsables solidarios ante la obligación tributaria.
En este primer bloque estudiaremos por qué fue necesario realizar esta modificación y cómo estos cambios impactan tanto a los contribuyentes como a la administración tributaria. Para esto nos acompaña Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos. Yorlin, bienvenida una vez más a DGII 360. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Hablábamos fuera del aire de que este va a ser un tema que estamos convencidos que va a ser muy edificante para todo el público que sigue este espacio, sobre todo el público especializado en temas tributarios. Y para iniciar de inmediato con esta conversación, nos gustaría que nos explicaras en qué consiste ese concepto de responsabilidad solidaria. Sí, mira, la responsabilidad solidaria es una figura del derecho de las obligaciones, no es exclusiva del derecho tributario. Existe responsabilidad solidaria en otras materias del ordenamiento jurídico dominicano. Trata de dos personas, ¿verdad?, que son obligadas por igual ante un crédito y pues al acreedor, en este caso a la administración tributaria, le corresponde un derecho de elección de a quién perseguir, ya sea de manera particular o conjunta. Eso en derecho común se le llama fiador, ¿verdad? Y pues la responsabilidad solidaria, cuando es solidaria llena, puede ser o se distingue en dos grandes rubros, uno que es objetivo y otro que es subjetiva. La responsabilidad objetiva trata de la connotación de una falta, de una causa para poder tocar a ese segundo, y la subjetiva es plena. Se te toca sin haber ninguna causal por tu sola condición de tú ser el fiador o el responsable. En el ordenamiento y en materia tributaria en otros países se ha usado también lo que es la responsabilidad solidaria subsidiaria. Lo que quiere decir es que usted también está obligado a honrar esa obligación siempre que el deudor principal no tenga liquidez. Por eso usted es el subsidiario, o sea, tocamos primero a él y después a usted. Eso es ese tipo. Y bueno, ya en el ordenamiento se habla de solidaridad insólida, ¿verdad?, que es hasta determinado tope de la obligación, proporcional, que es hasta determinada participación, que es algo también nuevo que traemos ahora en el código. Hay responsabilidad solidaria en el ordenamiento. En materia civil se pueden ver destellos de ella en materia de médica, en materia de tránsito, en materia penal, en materia de cosa inanimada, comité de preposé. En suma, la responsabilidad solidaria no es más que la garantía de un crédito en donde dos personas, es un mecanismo de garantía, dos personas se obligan por igual ante un crédito y al acreedor entonces le corresponde un derecho de elección de persecución conjunta o particular de esas dos personas. Y ya entrando en materia con la ley 25-24 de responsables solidarios en la obligación tributaria específicamente, ¿qué dio origen a esta ley? ¿Pudieras abundarnos sobre los antecedentes? Sí, mira, el caso evidentemente inicia por la publicación de una decisión del Tribunal Constitucional que versaba en una acción directa de inconstitucionalidad del artículo 11 del Código Tributario en su numeral B. Esa sentencia, pues, se ataca la condición del gerente como responsable solidario bajo el alegato de que no siempre ellos tienen liquidez para enfrentar el crédito tributario y bajo otros alegatos hay del derecho de defensa. En efecto, el Tribunal Constitucional, cuando está fallando la acción de inconstitucionalidad, pues primero ve cómo es la responsabilidad solidaria en otros países en materia tributaria. Y él inicia revisando en derecho comparado pues la legislación española, en donde esa responsabilidad era solidaria objetiva. Lo que quiere decir es que se desplegaban los gerentes como responsables siempre que hayan cometido una falta y pues enumeraba las posibles faltas que te llevaban a ser responsable. Luego ellos examinan la legislación de Argentina y se dan cuenta de igual situación, que era objetiva la responsabilidad solidaria. Luego examinan también la legislación de México, de Perú, y se dan cuenta de que además de objetiva, pues se exigía para tocar a esa persona que él tenga a su cargo las obligaciones tributarias. Así, el tribunal entonces dice, mira, respecto a la responsabilidad solidaria como mecanismo de garantía
del crédito tributario, que es el crédito del Estado, es constitucional, o sea, la figura es constitucional. Se pueden establecer sujetos de derechos para resguardar el crédito tributario. O sea, tenemos un contribuyente de hecho y un contribuyente de derecho, que es aquel que no ha materializado el hecho generador, el responsable, pero que por su condición que le da la ley tiene que responder por este. Entonces, dice respecto a la figura, es constitucional, lo que hace mucho sentido porque, insisto, como dije en principio, esta no es la única responsabilidad de solidaridad del ordenamiento. O sea, hay muchísimas, entonces, si esta era inconstitucional, pues, en sentido de cadena, las otras también lo son. Dice, respecto a poner a un gerente como responsable solidario, o sea, respecto a la elección de la persona, dice también es constitucional. Eso es viablemente constitucional, es la palabra que usan, porque al final las empresas son ficciones de derechos. Son ficciones de derechos y detrás de cada operación hay una persona operándola. O sea, y eso yo le explicaba en otro espacio, es más comprendido en materia tal vez penal, en donde cuando la empresa comete un ilícito y ya recibe penas pecuniarias, pero quien va a la medida de coerción es el responsable, o sea, porque la empresa es una ficción, aunque hablemos de personalidad jurídica, eso no deja de ser una ficción. Entonces, para fines de persecución del crédito tributario, que es el crédito intangible, digamos. Sí, es el crédito del Estado, pues el Tribunal Constitucional dice, no, o sea, tener personas, gerentes, como responsables solidarios constitucional. Ahora, ¿dónde estaba el vicio de constitucionalidad? ¿Sabe que esta responsabilidad era subjetiva? Lo que quiere decir es que usted es responsable por el solo hecho de usted ser gerente, sin usted haber cometido ninguna falta. Y ahí quisiera detenerme brevemente. O sea, el artículo 11 del Código Tributario, antes de ser modificado, planteaba que por el simple hecho de yo tener el cargo de gerente, aunque yo no tuviera acciones o responsabilidad directa en la parte tributaria, ya eso me convertía en automático en un fiador. Exacto, era por la simple condición de usted ser gerente, administrador, usted era responsable de la deuda que iba a tener esa razón social. Sí, o sea, ella y usted por igual, tanto de las obligaciones impositivas como las obligaciones formales de esa empresa. Entonces, el tribunal dice en la sentencia, mira, respecto a la razonabilidad de la aplicación del medio y el fin, es decir, del mecanismo de la responsabilidad solidaria y la persona, hay un vicio de inconstitucionalidad porque estas personas a veces son tocadas cuando simplemente son unos empleados que no tienen poder de decisión sobre la empresa, son tocadas de manera indeterminada, es decir, sin ponerle límite a ese crédito, de manera indiscriminada, sin importar quién sea, son tocadas, y eso evidentemente es una lesión, primero a su derecho de defensa y segundo al principio de razonabilidad constitucional. Entonces el tribunal, pues por ese vicio de que no se identifica una falta o una negligencia para poder tocarte, ¿verdad? Por ese vicio de no ser objetiva esa responsabilidad, pues declara inconstitucional el literal B, que es el literal del artículo 11, donde hacía responsable solidario a los directores, gerentes, administradores de las empresas, por su sola condición. Consecuentemente, declara de oficio inconstitucional el literal C, que pareciese ser lo mismo que el B, pero a razón de lo que hacen, ¿verdad? Los que administran, dirigen empresas. Entonces, se declararon inconstitucionales estos dos artículos en la sentencia, esos dos literales. ¿Cómo decide el Tribunal Constitucional abordar este tema? O sea, ¿cómo llega este recurso de anticonstitucionalidad al tribunal? Sí, la acción de inconstitucionalidad es una acción popular. Todo ciudadano puede ejercerla y se ejerce no contra la administración tributaria, sino contra el texto de una ley. Ese recurso llegó al Constitucional en agosto de 2023, fue fallado el 27 de diciembre del 2023 y la sentencia fue publicada oficialmente la semana del 16 de mayo de 2024. Como acción directa de inconstitucionalidad se encausa al Congreso, no así a la Administración. Sin embargo, la Administración Tributaria, que es la que recibe el primer golpe directo de la sentencia, pues provoca o fomenta una iniciativa de ley que es la Ley 2524. Y a propósito que mencionas que la Administración Tributaria iba a resultar impactada directamente, ¿cuál era la repercusión de esa modificación del artículo 11? Sí, tal vez esclarecer que nosotros no fuimos en ningún momento llamados a la causa judicial. O sea, la Administración
se entera de esta situación por la publicación de la sentencia, nunca fue parte del litigio. Y evidentemente esa es la premura en que se trabajó la ley 2524 porque era una situación crítica para el Estado dominicano. La sentencia no tenía ningún mecanismo de mitigación del impacto de haber sacado a los socios, a los gerentes, perdón, de responsables solidarios. La administración tributaria en República Dominicana, el 85% de su meta suele ser recaudada por cumplimiento voluntario, pero hay un 25%, comportándose entre 20 y 25%, ¿verdad?, que se recauda por cobro coactivo, por coactividad. Y esa garra de poder tocar a los responsables era una de las garras más fuertes a nivel de coactividad. Ese impacto es un impacto de más de 200.000 millones de pesos. Estaba eso, la caída inminente de una recaudación, una decisión que salió el 27 de diciembre, cuando ya para esa fecha estaba tirado, ¿verdad?, o aprobada la ley de presupuesto 2024, o sea que no había forma, no había para dónde coger y, o sea, había que hacer algo rápido porque si no las recaudaciones se iban a caer. Y dos, estaba también la condición del crédito del Estado. El crédito del Estado pasaba a ser un crédito, de ser un crédito privilegiado, porque la administración no tiene un fin en sí mismo, o sea, este dinero es el fin colectivo, a ser un crédito con menores garantías que el crédito privado. Entonces eso había que reconducirlo por la condición propia de la sostenibilidad del Estado. ¿Qué tiempo tardó todo el proceso, tanto del recurso de modificación del artículo como ya de todo el trabajo que conllevó que finalmente la ley 25-24 fuera promulgada? Mira, nosotros nos enteramos de esta decisión un 27 de diciembre porque el Tribunal Constitucional publicó un aviso de fallo donde declaraba inconstitucional el literal B y C del artículo 11. Evidentemente, y sin antes de tener el texto, hicimos un análisis de dónde podía estar el vicio de esa decisión, o sea, dónde podía estar el vicio de ese artículo, y fue fácil por la tendencia del derecho comparado que bien analizó el Tribunal Constitucional que podía ser el vicio de la objetividad. Es una responsabilidad que estaba mutando y aquí se mantenía de manera subjetiva, ¿sí? Entonces, se lleva una iniciativa de ley al Congreso que se deposita por el presidente de la República en el mes de marzo, porque estábamos esperando que abriera la legislatura de febrero, en el mes de marzo, y la ley es publicada el 29 de julio del 2024, la ley 2524. Ya para el 29 de julio, pues ya teníamos el texto íntegro de la sentencia, lo que nos permitió seguir afinando en la Cámara, en las comisiones de Hacienda, tanto de Cámara de Diputados como de Senado, seguir afinando y pues tener un texto totalmente rectificativo del vicio constitucional. Bien, tenemos que ir a una pausa, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque al regreso continuaremos conversando con Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre las implicaciones de la modificación del artículo 11 del Código Tributario. Ya volvemos. Conoce nuestros canales institucionales de denuncias. Puedes ingresar a nuestro portal web www.dgii.gov.do con tu usuario a través de tu oficina virtual. También tienes la opción de realizar denuncias anónimas a través de www.dgii.gov.do/denuncias. Enviar un correo electrónico a denunciasinternas@dgii.gov.do o función de cumplimiento @dgii.gov.do, a través de nuestras redes sociales, Instagram dgii.rd, Facebook DGII y X DGII. Un dato importante es que las denuncias también pueden ser recibidas en cualquiera de nuestras oficinas en todo el territorio nacional, donde contamos con mecanismos internos y buzones físicos para recibir cualquier retroalimentación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Continuamos con DGII 360. Hoy conversando con Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, y estamos tratando de manera precisa la reciente modificación del artículo 11 del Código Tributario aprobado bajo la Ley 25-24. Una vez promulgada la nueva ley, Yorlin, ¿cuáles procedimientos nuevos fueron agregados? Mira, la Ley 25-24 se limita exclusivamente a corregir el vicio de inconstitucionalidad que tenían los literales B y C del artículo 11 del Código Tributario. Y quiero explicar esto porque tal vez muchas personas entendían que era la oportunidad para corregir todo el artículo, pero la ley, para no hacer competencia, evidentemente nosotros, al proyecto de modificación del título 1, que tal vez donde podamos ver todo el tema completo de la responsabilidad, nos limitamos en esta ley a resolver la urgencia. Y la urgencia era corregir un vicio de inconstitucionalidad que tenían esos dos literales. Y hablo de esos dos literales porque bien se puede observar en el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional que los demás literales fueron revisados y no tenían el vicio. O sea, el B y de oficio se declaró inconstitucional el C. Entonces nos limitamos a esos dos. O sea, ¿qué nuevo trae la ley 25-24? Solamente la corrección del vicio. Son responsables solidarios, porque ya vimos que el tribunal dijo que la responsabilidad solidaria era constitucional, siguen siendo los mismos, los gerentes, administradores. Ahora, ¿serán responsables solidarios o serán tocados siempre que dos condiciones que corrigen el vicio? Uno, tengan a su cargo las obligaciones tributarias, o sea, no sean ajenos, no sean unos desinformados, sean los responsables. Y dos, que en el marco de sus funciones hayan cometido falta o dolo. Quiere decir que usted, sabiendo que debía hacerlo, no lo hizo, o usted de manera dolosa, de manera intencional, no lo hizo con la intención de defraudar al fisco. Entonces, para usted ser responsable, usted gerente, va a tener, para la administración tocarlo, bueno, pues que demostrar que usted tiene a cargo las obligaciones tributarias y, segundo, demostrar que usted ha cometido una falta o un dolo. Eso también tiene de nuevo el artículo la incorporación expresa de los socios. Yo quiero decir que desde 1992 la administración persigue al socio como responsable solidario y lo perseguía bajo dos interpretaciones del literal C y el literal K del artículo 11. Primero, porque la administración entendía que la facultad de administración y la facultad de dirección son facultades diferentes. Entonces, siempre se le atribuyó la facultad de dirección al socio. Por eso cuando el literal se decía los que dirigen, entonces el socio, la administración siempre lo persiguió y usted ve que los socios siempre fueron embargados o siempre se le trabó una medida conservatoria. Y si no era por el B, era por el K, ¿verdad? Donde decía que todo aquel que adquiere un bien afectado por la deuda tributaria es responsable solidario de esa deuda. Y el artículo habla claramente de los establecimientos, y los establecimientos son constituidos por activos y acciones, ¿verdad? Incluyendo las acciones como un tipo de activo. De modo que eran las bases para siempre jalar el socio. Ahora, como eso siempre tuvo un debate, y aunque ese debate no fue parte de la acción inconstitucionalidad, sí el tribunal, al hacer la defensa del gerente, pues dice, mira, tú tienes que saber que él no es un socio. Sí, porque él no se lucra de la compañía, no necesariamente se lucra de la compañía. Entonces el tribunal deja pues el refajo ahí, ¿verdad? De decir, mira, si alguien tiene que ser responsable, en efecto es aquel que se lucra. Pero ya nosotros teníamos que expresamente corregir la situación porque en los debates de las medidas cautelares para levantar una medida conservatoria o para suspender los efectos, ¿verdad?,
se venía hablando de que no estaba expreso en el artículo 11. Evidentemente no estaba expreso el socio, pero estaba expreso lo que hacía el socio. Entonces nosotros dijimos, mira, vamos a aprovechar que estamos modificando y vamos a ponerlo expreso. Eso no es un cambio de comportamiento de la administración, porque la administración siempre ha perseguido al socio. Lo que ahora estamos haciendo es elevando seguridad jurídica respecto a su condición de responsable y se le pone que el socio entonces es responsable solidario solamente por el límite de su participación accionaria proporcional al crédito tributario. O sea, no es abierto como el gerente, sino él solamente va a responder a razón de la proporción de su participación accionaria respecto al crédito y siempre que haya cometido negligencia en su labor de dirección de la empresa. Me surge ahí otra inquietud. ¿Esa responsabilidad, aunque sea parcial, de ese socio, afecta sus bienes particulares? Sí, bueno, Por ejemplo, imaginémonos que una persona sea socio de una empresa con una persona jurídica. O sea, yo constituyo una empresa y esa empresa es el accionista. En ese caso estaría protegiendo mis bienes personales. Pero en el caso de que sea la persona particular que sea socio de una empresa, sí, se pudiera haber afectado su patrimonio personal. El patrimonio del deudor es prenda común del acreedor. O sea, la respuesta es sí. Recuérdate que en la responsabilidad solidaria yo no te veo en tu condición de socio. Tú eres un obligado. O sea, tú me debes igualito que me debe la persona jurídica. Por eso son solidarios, porque me deben los dos por igual. Entonces, por eso cuando yo te toco, evidentemente toco tus bienes. Tus bienes son mi prenda como acreedor. O sea, es un principio básico de obligación y de ejecución, las garantías de los bienes. Pero sí, en el código, ahora en la ley 2524, que modifica el artículo 11 del código, se estableció un mecanismo de oponibilidad para poder tocarlo. Desde tu experiencia como experta en este tema, ¿consideras tú que falta algún otro tipo de reforma al artículo 11 del Código Tributario? Mira, la administración en el proyecto de modificación del título 1 que se encuentra en revisión en la consultora jurídica y esperamos que ya en las próximas legislaturas se esté debatiendo en el Congreso, evidentemente hace cambios respecto a la figura del pago, al efecto de liberalización de esto con la responsabilidad, a la responsabilidad del agente de percepción y de retención, de modo que sí, el artículo 11 puede seguir siendo modificado en el marco de ese proyecto. Ahora, los aspectos básicos que tenían que ver primero con corrección de este vicio de inconstitucionalidad y con el derecho de defensa del responsable fueron recogidos en la ley 2524. Nos gustaría en este punto que nos ampliaras en qué consiste el concepto tributario de oponibilidad. Mira, el responsable solidario suele verse en la actualidad sorprendido cuando llega una medida conservatoria. La medida conservatoria tiene el efecto sorpresa, si no, no tendría sentido que fueran conservatorias así, porque evidentemente si son avisadas, pues los bienes se distraen. Pero cuando digo sorprendido es porque no siempre, sí sabes que es responsable porque la ley se reputan conocidas a partir de su publicación y la ley por tu condición ya decía que tú eres responsable. Ahora, lo que tú no puedes necesariamente saber es que la empresa tenía una contingencia fiscal, o sea que la empresa estaba en un proceso de fiscalización. Entonces vimos que cuando se llamaba a un procedimiento de fiscalización y de determinación, se llamaba solo la empresa. Cuando nacía el crédito tributario, entonces se embargaba la empresa y los responsables, pero los responsables nunca se defendieron respecto a la fiscalización. Entonces, si son responsables por igual, debían tener derechos por iguales. Y el derecho de defensa solamente lo ejercía la empresa y él terminaba embargado. Entonces, era sorprendido y no había una instancia en sede administrativa donde él se defendiera. Entonces, se crea el procedimiento de oponibilidad, que es un procedimiento para elevar las garantías o el derecho de defensa. Y ese procedimiento lo que indica es que el responsable debe ser puesto en conocimiento, al igual que la empresa, de todos los procedimientos administrativos desde su inicio, para que pueda en sede administrativa ejercer su derecho de defensa. Y ya cuando haya una deuda, y esa deuda sea tendente de medidas conservatorias o medidas ejecutorias, pues él no sea sorprendido, sino que tiene pleno conocimiento de la situación desde el inicio de la situación.
Parecería un poquito contradictorio porque esta modificación, por un lado, con el principio de oponibilidad, digamos que converge con las garantías del derecho de defensa de los contribuyentes, pero al mismo tiempo también fortalece el principio de coactividad en la administración tributaria. Entonces, ¿de qué manera, digamos, que estos dos conceptos que parecerían opuestos pueden converger garantizando ese principio por parte de la administración tributaria y al mismo tiempo la defensa de los contribuyentes, del derecho de los contribuyentes? Sí, mira, como esto es una ley correctiva, es una ley siempre de ganancia, porque corregir cosas que están mal o corregir errores o cosas que en un momento funcionaron y ya no funcionan, siempre es ganancia, tanto para la administración como para el contribuyente. Las leyes correctivas elevan seguridad jurídica. Primero, porque ponen claras las nuevas reglas y segundo, porque nos permiten a nosotros, evidentemente, reconducirnos en los caminos del deber del derecho. Eleva coactividad porque nos permitió rescatar la figura, porque una vez declarado inconstitucional, los literales eran nulos y la administración no podía, no sé si me va a entender, no podía tocarlos. Entonces rescatamos la figura, volvemos a tener garra como administración, y esto es sine qua non para una administración tributaria, poder tener garra y poder vencer toda ficción de derecho, porque al final, insisto, las administraciones tributarias no tienen un fin en sí mismo. Este es el fin de la colectividad, este es el crédito del Estado, que es el crédito de todos. Entonces, rescatamos la figura con los límites que nos estableció el Tribunal Constitucional, pero tenemos menos, pero tenemos algo, no sé si me doy a entender. Rescatamos la coactividad y a la vez pues pudimos subsanar aquellos vicios que nos iban a seguir siendo cuestionables la figura, que era el tema del derecho de defensa. Y eso de una otra forma también pues nos ayuda a una relación de mayor certeza, de mayor confianza con el contribuyente, porque estando claras las reglas, para ti y para mí el camino es mejor. Entonces, ¿pudiéramos garantizar que esta ley, digamos, que incrementa ese principio de certeza jurídica para los contribuyentes? Sí, certeza normativa, que es un principio que tiene que ver con la actuación de la administración, seguridad jurídica, que es un principio que tiene que ver con la no variación de procedimientos y criterios, ¿verdad? O sea, con la no sorpresa procesal, sí, eleva eso y también pues deja más claro para nosotros el tema de la cobranza persuasiva y la cobranza coactiva. Ya cuando nosotros tenemos un contribuyente en ese nivel, nosotros apostamos a la recuperación 100% de la deuda, porque ya sabemos que el contribuyente renunció a un esquema de cumplimiento voluntario. Entonces, para nosotros también es más cómodo tener reglas claras en esta ley 2524. Tenemos que ir a otra pausa, pero no se muevan de sus pantallas porque al regreso tenemos la parte final de esta interesante entrevista con la subdirectora jurídica de la DGII, Yorlin Vázquez. Ya volvemos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Bienvenidos a Cápsulas Informativas DGII. ¿Sabías que a través de la página DGII puedes consultar el estatus de tu recurso de reconsideración? A ver, te explico. Solo tienes que acceder a la página web www.dgii.gov.do, ir a la opción Herramientas, luego a la casilla de Consultas, seleccionar Recursos, Reconsideración y colocar en el cuadrito de búsqueda el número de la solicitud de dicho recurso y listo. Podrás ver en tiempo real el estatus de tu recurso de reconsideración. Dato importante. Esta consulta solo funciona si colocas el número de la solicitud con el cual iniciaste dicho trámite.
Recuerda que si tienes dudas para incoar cualquier tipo de proceso recursivo ante nuestra administración tributaria, solo debes consultar los canales digitales y seguir las cápsulas informativas de GII. Hasta la próxima. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Seguimos con su programa de orientación tributaria DGII 360 y en este último bloque iniciamos conversando sobre el peso en términos recaudatorios de la ley número 25-24. Yorlin, ¿qué implica en términos recaudatorios las acciones coactivas que se pueden implementar gracias a esta ley? Sí, mira, como bien ahorita explicitaba, la responsabilidad solidaria siempre es jalada ya cuando estamos en etapa de cobro persuasivo o cobro coactivo. Es decir, cuando nosotros en la administración entramos en etapa de cobro persuasivo a partir de 6 meses de antigüedad de la deuda. Y entramos ahí porque evidentemente estamos viendo un tema de antigüedad importante, de valores y de posible distracción de bienes. Entonces siempre va a entrar una persuasión y después una ejecución. Evidentemente también cuando llegamos ahí damos por renunciada el cumplimiento voluntario del contribuyente. La mayoría de deudas que llegan a cobro persuasivo y cobro coactivo son deudas determinadas de oficio. Pueden haber deudas declaradas, contribuyentes que declararon y nunca pagaron, pero son deudas determinadas. Entonces, ahí, en ese momento en donde nosotros tocábamos al responsable solidario, sí, o sea, iba a trabajar una medida conservatoria, se trabajaba sobre la empresa y sobre los gerentes y sobre los socios, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaba esto de la meta? Bueno, una meta de 802 mil millones, que era nuestra meta principal para este año, la coactividad es un 15% más o menos. O sea, estamos hablando de aproximadamente 200 mil millones de pesos. El otro reto se consigue por cumplimiento voluntario, pero no dejaba de ser un tema importante. En un bloque anterior, tú hacías referencia a que el tribunal, durante el proceso de conocimiento de la acción que fue incoada para la modificación del artículo 11, consultó otras prácticas internacionales. Y en ese sentido, nos gustaría saber cómo andan las tendencias internacionales con relación a este tema y cuáles países ya han sido precursores en términos jurídicos de garantizar este tipo de garantías de certeza jurídica y de protección para el contribuyente. Sí, mira, en efecto, esa legislación comparada que el tribunal consultó era en la búsqueda de poder mutar de una responsabilidad subjetiva, donde yo te tocaba por tu simple condición de ser gerente, a una responsabilidad objetiva, donde yo te toco por tu condición de ser gerente siempre que tú hayas cometido una falta, ¿verdad? Entonces, esa objetividad que se buscaba, ¿verdad? Esa causa, ellos lo encontraron viendo la legislación española, viendo la legislación argentina, la legislación de Perú y la legislación de México. Nosotros, cuando estábamos redactando, partimos de la aceptación de la mutación de una responsabilidad subjetiva a una responsabilidad objetiva, se corrige el vicio y consultamos los códigos modelo tanto del CIAT como de Naciones Unidas, donde ya este tipo de procedimiento de oponibilidad, que es una de las novedades, por ejemplo, era una realidad en esos códigos modelos de 2016, lo que evidentemente mandaba a que las administraciones asociadas, ¿verdad?, al Centro Interamericano de Administración Tributaria, pues fueran adecuando. Y nosotros lo teníamos en proyecto para adecuarlo, en el título 1. O sea, si se toma el proyecto de ley que modifica el título 1 del Código Tributario, se va a ver ahí una modificación importante del artículo 11 y se va a ver el procedimiento de oponibilidad. Evidentemente al llegar esto tan repentino y sin un efecto de mitigación del impacto recaudatorio, pues hubo que salvar rápidamente lo que se podía salvar del 11 y instaurar las garantías que pudieran superar el vicio de inconstitucionalidad, a saber, la parte objetiva y adicionalmente la parte del derecho de defensa.
Me llama la atención que haces referencia al Código Modelo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, y también a las Naciones Unidas. O sea, ¿qué impacto, qué relación tienen las Naciones Unidas con estos temas tributarios a nivel internacional? Ellos desarrollan un código modelo, ¿sí? Un código modelo que tiene las pautas en materia tributaria, todo está escrito, como en toda materia de la vida. Entonces, la mayoría de reglas sustantivas tributarias, la responsabilidad solidaria es una regla sustantiva porque es una condición del crédito, ¿sí? Una garantía del crédito. Están escritas en códigos modelos. Entonces, nosotros determinamos qué modelo de regla sustantiva vamos a seguir como nación. Entonces, siempre se ha utilizado como parámetro para República Dominicana el modelo del CIA, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el modelo de Naciones Unidas, ¿sí? Y por ejemplo, en 1992 se fijaron muchas las reglas, las recomendaciones de las reglas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Sí. Entonces, estos modelos, tanto el de CIA como el de Naciones Unidas, tienen reglas muy parecidas y a pesar de que mucha gente englosa Naciones Unidas con un modelo anglosajón, nada que ver. Entonces, ya aquí, en estos dos modelos, se establecía que esos responsables debían tener implícito un derecho de defensa. Fíjate, del 2006 lo decían los códigos modelos, del 2016, perdón. Entonces ya República Dominicana tenía que adecuarse. Pero además, esos códigos modelos que van saliendo más rápido de lo que puede salir un código tributario de un país, porque la reforma a un código tributario, especialmente en la parte sustantiva, es un debate de varias legislaturas en un Congreso, o sea, la fuerza de un código tributario o del código tributario dominicano no necesariamente se encuentra en las imposiciones, que tienen sus reglas técnicas particulares, se encuentra en las reglas sustantivas de la obligación, que engloba todas las imposiciones, todos los impuestos. Entonces, la responsabilidad solidaria respecto a esa regla sustantiva en diferentes países venía mutando de subjetiva a objetiva, de proporcional a general, de subsidiaria a solidaria, ¿lo vemos? Entonces nosotros cogimos el estándar que más reinaba todavía en la región, que era subjetiva, objetiva, una responsabilidad solidaria, no subsidiaria, objetiva para el socio, proporcional con oponibilidad. Ya para finalizar, ¿qué otras oportunidades de mejoras entiendes que necesita nuestro Código Tributario Dominicano para adecuarse a los nuevos tiempos? En la modificación del título 1 en el proyecto de ley, que insisto se encuentra en consultoría jurídica ya en su fase final, pues hay figuras de garantías que también deben ser incorporadas. Una de ellas es el cuerpo jurídico de la Defensoría del Contribuyente, ¿sí? La Defensoría del Contribuyente, también llamada en otros países tribunales administrativos, son etapas o fases administrativas con un personal autónomo, un defensor autónomo, en este caso, ¿verdad?, a la administración, pero sigue siendo sede administrativa, en donde se revisa el acto administrativo con el fin de denotar un incumplimiento o un abuso en la actuación de la administración. Hay, por ejemplo, en Protecon, ¿verdad?, que en Proconsumidor, hay etapas administrativas o instituciones en fase administrativa que lo hacen en otras materias. Entonces, esto era una de las grandes transformaciones que necesita el código, incorporar esa etapa del defensor del contribuyente. Tenemos un piloto, pero es un piloto acogido a la legislación del defensor del pueblo, que no tiene potestad para anular o rectificar actos de la administración tributaria, y entonces pues limita un poco, ¿verdad?, el tema de la total autonomía en la asistencia al contribuyente. Estamos ahí trabajándolo, aunque sí, en este piloto, debo decir, ha servido mucho para encauzar a la administración en el debido respeto de los derechos humanos del contribuyente, que ya es diferente, no solamente, o sea, ya es por su condición de persona, no así por la condición del abuso en el acto administrativo, porque este no tiene potestad para modificar o anular ese acto, y necesitamos esa modificación para eso, por la competencia tiene que ser dada por ley. O sea, el defensor no puede hacerlo ahora porque la ley no se lo estipula. Tal vez otra de las modificaciones ahí es evidentemente la reconducción de los términos del recargo, ya como interés y no como una sanción, y de los topes del recargo para evitar los temas de
ser confiscatorio y también los temas de no gestión de la deuda. O sea, cuando una deuda crece mucho, es una deuda ingestionable y es una deuda incobrable por naturaleza, porque esa deuda llega a crecer mucho más que el patrimonio que usted logra tener en su vida. Entonces la deuda es ingestionable y por más que no vayamos a un procedimiento ejecutorio, nunca voy a recaudar o nunca voy a conseguir la deuda en sí mismo, porque usted ni en su vida completa va a conseguir el dinero que usted me debe. Y ahí también se mejoraban los temas de la aplicación de la ley en el tiempo, los temas de la aplicación de las formas jurídicas tributarias, los temas del pago. O sea, todavía el Código Tributario actual le falta hablar de pagos en especie, que aunque son excepcionales tienen que estar en la ley, porque la administración no puede seguir actuando ipso facto, o sea, por lo que ella cree o por lo que ella entiende. La administración, su límite de competencia es la ley, eso tiene que estar en la ley. El método de imputación del pago, o sea, nosotros tenemos un método heredado del sistema financiero, pero la ley tributaria no establece cómo se imputa un pago, o sea, qué va primero, que si va el recargo, que si se matan las sanciones, todo eso, el tema de la compensación. O sea, todavía en la ley tributaria no se puede hablar de compensación automática, se habla de que solamente se puede compensar impuestos de igual naturaleza, cuando al final impuesto que se mueve por aquí o hecho económico que se mueve por allá, independientemente de la técnica, es el mismo dinero. Entonces, todas esas cuestiones hay que irla actualizando y eso se recoge en la modificación del título 1 del Código Tributario. Es normal que lleguemos a esta etapa, debo decir, para finalizar, es normal que hoy, 32 años después, se vea que ya el código está desactualizado y por eso, ¿verdad?, vamos impulsando estas iniciativas. Y tomando en consideración que el mundo cada vez se mueve a un ritmo más acelerado y con nuevos retos, como es todo el tema de la economía digital, inteligencia artificial y una serie de cosas que ya pues estaremos abordando más adelante. Y sobre todo, Marlene, porque este código es de 1992, nace antes de la Constitución del 94, antes de la Constitución del 2010, evidentemente empezamos a ver acciones de inconstitucionalidad porque las reglas de ese tiempo podían no ser garantistas, ¿me entiendes? Entonces, para evitar seguir con esas acciones, lo ideal es que ese código en su título 1 sea modificado y transformado a las condiciones garantistas del derecho de ordenamiento jurídico actual, incluyendo la parte constitucional. Yorlin, muchísimas gracias. Amigos, acabamos de conversar con Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, a quien agradecemos por habernos acompañado. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros en este su espacio de orientación tributaria DGII 360. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Conoce nuestros canales institucionales de denuncias. Puedes ingresar a nuestro portal web www.dgii.gov.do con tu usuario a través de tu oficina virtual. También tienes la opción de realizar denuncias anónimas a través de www.dgii.gov.do/denuncias. Enviar un correo electrónico a denunciasinternas@dgii.gov.do o función de cumplimiento @dgii.gov.do. A través de nuestras redes sociales, Instagram DGII.rd, Facebook DGII y X DGII. Un dato importante es que las denuncias también pueden ser recibidas en cualquiera de nuestras oficinas en todo el territorio nacional, donde contamos con mecanismos internos y buzones físicos para recibir cualquier retroalimentación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar del contenido del día de hoy, así como de todas las ediciones anteriores en nuestro canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.